Ser parte implica conocer las raíces. Si bien una biblioteca no nace sola, su historia comienza con personas que se animan a soñar. Lole fue una de las primeras en hacerlo. Hola, bueno, yo soy Lole Rodríguez. Actualmente soy jubilado municipal desde hace poco tiempo, pero he tenido que ver con el nacimiento y la evolución de este espacio. Yo vivía a Carabueta, en calle Medios, al 1900, hace 23 años, cuando la biblioteca se fundó. Pero diría que antes de que la biblioteca se fundara, y viviendo aquí en la zona, era un inquieto, ciudadano, como lo sigo siendo, que venía, de participar de distintas experiencias político-partidarias, todas fracasadas. Entonces, donde no nos íbamos, donde no nos echaban, nos íbamos. Y hablo en plural porque en realidad éramos un grupo que justamente venía de vivir todas estas frustraciones políticos partidarias. Hablamos del año 99, el 98. Pero es el 2000, donde hace una eclosión un montón de estas cosas, con la crisis económica. Esta casa que ocupamos hoy, por ejemplo, era una panadería que se llamaba La Chamarrita, cuyos dueños eran los vecinos que ya no viven más acá, de apellidos Schoenfeld, y que en el año 2000, al no poder asumir los compromisos crediticios que habían tenido con un banco regional que se llamó Del Suquía, tal cual figuraban en las obligaciones, el banco se queda con la propiedad y esto entra a ser una casa abandonada, que oscura. Se le crecen los yuyos, el vecindario mismo, de tardecita, noche, ya prefería cruzar la vereda, para no pasar por este lugar que hacía de refugio, de guarida, de gente que venía a tomar, o por ahí, parejas amorosas que no tenían dónde ir y venían acá, eso que los que vivíamos en el barrio sabíamos, de algún modo fue lo que caracterizaba esta casa. Pero en esa época también se daba en el país un momento de mucha efervescencia política y social. Todos recordamos lo que fueron los momentos del 2000, cuando a los, ciudadanos se le roban los depósitos que había en los bancos, que habían depositado. Y la gente reaccionaba, con protestas de distinto tipo, movilizaciones, en fin, un clima que se vivía en todo el país. Un momento de crisis institucional, quizás la crisis de representación más fuerte que tuvimos en la Argentina fue esa, donde no se podía, sin dudas, realizar, un montón o estabilizar, mejor dicho, un gobierno. Recuerden ustedes que en el año, después del 2000, en una semana se suceden 5 presidentes. O sea, si hubiera habido una oposición organizada, unida, quizás hubiera tomado ese vacío de poder y hubiera podido hacer otras cosas. No sé, como no se dan en este país un montón de posibilidades, por no tener justamente una respuesta alternativa, que pueda. Entonces esto, entre otras cosas, pasaba esto, ¿no? Y nosotros veníamos siendo ese grupo, ¿no? Que habiendo tenido toda una experiencia política, partidaria, de formación, nosotros hemos sido formados en la política, y yo personalmente en la izquierda. Hemos hecho cursos, no solo nacionales, hemos andado por distintos lugares formándonos y demás. Pero era tal la frustración que en aquel momento deambulábamos, éramos una especie, de que vivía ahí en la intemperie política. Así que, ido ya de esas organizaciones que nos contuvieron en algún momento, empezamos a generarnos entre nosotros
distintas alternativas que nos permitían mantenernos vinculados a la política y a nuestras ideas libertarias, no con el sentido que se le da hoy, sino de liberación nacional, de emancipación, de salida colectiva con pueblos de Latinoamérica. Bueno, entonces, empezamos a hacer distintas cosas. Este grupo que fundó la biblioteca visitó Sanón, visitó el Mocase, visitó distintos movimientos sociales. En el año 2002 hizo una cátedra abierta sobre nuevos movimientos sociales en la Facultad de Trabajo Social. Ahí durante 9 jornadas, una por mes, vinieron desde los MTD, después popularmente conocidos como piqueteos, de Almirante Brown, de Solano, de distintos partidos del conurbano bonaerense, que nos visitaron aquí en este barrio. Vivieron durante una semana 20 piqueteros de distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, que anduvieron, charlaron con la gente, hicieron notas, participamos de esas jornadas en la facultad. Aquí hubo representantes de 3 empresas recuperadas en ese momento, las primeras que se armaban en el país, y alrededor de 200 que figuran en un libro, y que han impedido que el ejército de desocupados aumentara en alrededor de 20.000, digamos, ¿no? Todo eso sigue conteniendo estas empresas que se cooperativizaron y que encontraron una forma nueva de seguir trabajando sin impidiéndole a los dueños, digamos, que la estafa de los seguros adulterados y todo eso se concretara, ¿no? Entonces hemos sido parte del Mocase, movimientos campesinos que en este país, digamos, ¿no?, con tanta producción agraria existen y existían enormemente. Nosotros trajimos al Mocase y a Penoja, Asociación de Productores del Noroeste Cordobés, pero también en ese momento existía el MAM, Movimiento Agropecuario de Misiones, y tantas otras experiencias campesinas que no solo hablaban de reforma agraria, sino que hablaban de una forma de producir que pudiera impedir, digamos, que el latifundio siguiera ganando espacio. Entonces, experiencias muy ricas. Bueno, es esa parte que terminó participando de la fundación de esta biblioteca, era parte de esta zona de la ciudad. Algunos de ellos vivían en Parque del Lago, otros en el barrio Los Paraísos, otros en Corrales, otros en Gazano y algunos en Los Gobernadores. Ese grupo fue el que llevó adelante distintas iniciativas y fue ganando un espacio entre el vecindario que permitió que en febrero del 2003 se hiciera una reunión amplia de más de 70 personas en el Cruz San Martín, y que pasara de esa reunión a otra que fue el 17 de abril de 2003 aquí en calle Parera 1948, un lugar, digamos, un garage que estaban por ponerle el techo y los dueños nos lo prestaron para que pudiéramos hacer esa reunión. Ahí había 50, 60, 70 personas. Un día que llovía mucho, era un día que habían llovido ya 2 o 3 días antes. O sea, hasta yo que vivía acá a la vuelta tuve la duda de si ir o no a esa reunión. Y dije, sos el idioma de la escala con boca, tengo que ir. Y la sorpresa, al dar vuelta calle Hernandarias, digamos, y ver tanta cantidad de gente que estaba esperando bajo la lluvia que esto se produjera. Y bueno, ahí se decidió que esta iniciativa, que no sabíamos en qué iba a devenir, fuese una biblioteca popular. Ahí se eligió una comisión directiva, la primera. Ahí se decidió que debíamos tener personería jurídica. Y así, sin un libro, sin un nombre y sin un lugar, decidimos también que los sábados a la tarde nos encontrábamos aquí enfrente en la Plaza Alemania, con los libros que nos donaran, con la gente nueva que se pudiera sumar, asociar y demás. Y bueno, y esa fue un poco el comienzo, digamos, ¿no?, que dio lugar a varios sábados, digamos, juntarnos aquí enfrente. La necesidad de tener la personería jurídica fue dándonos, digamos, pasos para llegar a definir cosas. Nosotros no sabíamos eso, pero bueno, la personería, la Dirección de Inspecciones Jurídicas de la provincia nos va pidiendo, nos va de alguna manera tirando cosas para que hagamos. Por ejemplo, debíamos tener un nombre.
Entonces un domingo a la mañana, de 9 a 12, se pone acá enfrente una caja que simulaba ser una urna para que el vecindario, que estaba enterado, porque nosotros habíamos recorrido estos 5 barrios aledaños, ya sabiendo que esto era una biblioteca, así, sin libros, nada de eso, que pusiera un nombre que sugiriera cómo debíamos denominar. Bueno, esto año 2003, después que habíamos salido de esa asamblea de abril del 2003. Así que ahí entonces se coloca en esa caja distintas propuestas, un montón hubo, ¿no? De hecho, nosotros teníamos una tendencia, digamos, ¿no? Entonces, nombres como Che Guevara, nombres como Darío Maxi, porque Darío y Maxi estuvieron acá, a la vuelta. Entonces, hay libros dedicados por ellos acá. O sea, acá en todo esto que se ve hay un montón de cosas muy, muy fuertes, ¿no? Bueno, y después había cosas que estaban vinculadas a la literatura, qué sé yo. Como comíamos mandarina y tomábamos mate los sábados a la tarde, hubo un nombre que se repitió varias veces, que era con olor a mandarina, que es un libro de Vasconcelos que está acá. O sea, eran muchos cosas, pero sin duda que Caminante se repetía varias veces, porque era eso de caminar, de búsqueda, digamos, y bueno, terminó siendo Caminantes el nombre. Después viene un pedido para que tengamos un edificio, una dirección, que no podía ser de ninguno de los miembros de la comisión directiva. Por otro lado, ninguno de la comisión directiva en ese momento teníamos condiciones para en nuestras casas albergar una biblioteca, ¿no? O sea que, bueno, entonces había que buscar eso. Y bueno, ahí empezamos a mirar este espacio, digamos, dijimos, ¿y qué pasa con eso, no? Así que entonces fuimos a la dirección del Banco del Suquía. El Banco del Suquía quedaba en las 5 esquinas, donde está hoy Río Uruguay Seguros. Ahí estaba el Banco del Suquía. Y fuimos, yo elegí el primer presidente, entonces fuimos presidente, secretaria y tesorero. Pero el barrio quedó acá en la plaza. La gente quedó esperando la respuesta. De modo que nosotros temprano nos fuimos, lo encontramos todo acá y dijimos, bueno, llevamos este mandato de la asamblea del barrio, digamos, para conversar sobre la posibilidad de que esto, en vez de estar abandonado y oscuro, sea un lugar de luz, de conocimiento, de que podamos. Y bueno, con esa idea así nos fuimos con toda la polenta y la gana y llegamos al Banco del Suquía, a una gerencia, digamos, que no nos quería abrir la puerta de vidrio, donde estaba el gerente ahí, que le llamaba a un secretario que tenía y le decía, ¿qué quieren? No sé, no me quieren decir eso, no hablan con usted. Dice que me digan, ¿qué quieren? Queremos hablar con él. Y así estuvimos, no sé, hora y media, hasta que el tipo se dio cuenta que nosotros no nos íbamos a ir si él no nos atendía. Y el tipo, no sé qué temor tenía, entreabre así la puerta de vidrio. Es Fitzgerald, queremos hablar con ustedes, mire, somos vecinos de acá del barrio de los Gobernadores, acá, aquí, allá. Y creemos que ese lugar, en vez de estar ahí abandonado, podría ser la posibilidad de que funcione una biblioteca, de que nosotros tenemos libros, tenemos una cantidad de vecinos que quieren otro. Podemos encontrar una figura, un comodato, una forma de ir de... Llénate en la casa, pero han tagado, pero no se van a laburar. Y ahí empieza con una serie de agresiones. Vayan a laburar, vagos. Nos dice un montón de cosas que... Sí, nos tenemos varios males, pero esos que nos estaba diciendo no teníamos. Y además teníamos ganas realmente de hacer cosas positivas, digamos, con la comunidad. Así que bueno, después que se hago, digamos así, expuesto ante la gente, porque el tipo gritaba, bueno, nos vinimos decepcionados a la asamblea, esperaba en el barrio, y le dijimos, bien, nos vieron aparte que veníamos así, y una vecina dijo, vamos a tomar la casa. Y esa cantidad de gente, esa tarde, a las 5 de la tarde, nos encontramos acá, delante de esta puerta roja, que era la única puerta que había. Esto está todo modificado.
Y bueno, y con tenazas, martillos, otras herramientas, abrimos la puerta. Esto tenía un hormiguero que le daba como hasta la mitad de la puerta, más o menos, ¿no? Que era todo sucio, negro. Hacía 3 años que estaba abandonado, llovido, de todo. No tenía una serie de mejoras que tiene hoy. Y la panadería, aquella chamarrita que se llamaba, la chamarrita, sufrió un incendio acá arriba. Acá arriba vivían 5 de los 7 empleados que tenía la chamarrita. Entonces se dice que de bronca, estos 5 empleados, que además de quedar sin trabajo quedan sin vivienda, son los que prenden fuego, digamos, cuando se van. Sabemos si es así o no. Lo cierto es que la estructura sufrió cierto deterioro, digamos, con el fuego. Ustedes saben que el fuego hace que los hierros, digamos, se doblen, se derrumben, ¿no? La Torre Gemela, digamos, ¿no? El avión pega y el fuego ese entra a achicharrar los fierros y por eso se cae la Torre Gemela. Bueno, en general ese es el fenómeno que explica por qué se caen los edificios. Bueno, digo que ese acto, digamos, ¿no? Que hicimos una cantidad de vecinos, que no sé exactamente cuántos éramos, pero debemos haber sido 50, 70, hizo que este espacio de acá abajo, este chiquito, acá había una pared, en 72 horas lo limpiáramos, lo pintáramos, hiciéramos estantería y pusiéramos todos los libros que venían en carretilla, en mochila, en bolsas, los sábados a la tarde a mostrar que la gente quería que realmente esto fuera una biblioteca. Así que bueno, acomodamos y acá empezamos a pelear por el lugar de otra manera, ya adentro. Yo pillé acá la vuelta, entonces digo, un día apareció la policía en mi casa y los dijo que hay vecinos que están de acuerdo, pero hay otros que no. Entonces necesitamos resolver esto. Entonces dije, mire, vamos a viajar a Buenos Aires. Había una nueva constitución en el país. Néstor Carlos Kirchner había asumido el 25 de mayo de 2003. Así que con los dineros de los vecinos que me pagaron el pasaje de vuelta y 300 firmas de gente que firmó que avalaba que esto fuera una biblioteca y no un espacio abandonado, me fui a Buenos Aires y bueno, intenté encontrarlo a este señor Kirchner, nunca lo encontré y todos me decían tenés que dejarlo en mesa de entrada a la carta. Así que sí hice, después de deambular un rato por Balcarce 50, dejé la carta en esa entrada con pocas esperanzas de que alguien la leyera y pero bueno, no es la primera vez que yo soy desconfiado mal y pierdo, digamos, ¿no? A la semana un cartero traía una carta que decía Presidencia de la Nación, así que dirigida a mí, la abrí y decía que bueno, hemos tomado conocimiento de la carta por ustedes traída aquí, qué sé yo, decía otras cosas y el párrafo final decía actuaremos en consecuencia, firmado Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación. Así que con esa carta me fui a la tercera, lo primero que quería era asegurarme yo, digamos. Digo, comisario, mire, no nos trataban de intruso, no nos pedían que desalojáramos, de modo que eso fue la posibilidad de seguir funcionando. Un hecho importante también se dio con esa placa que está colocada ahí, que es la placa en homenaje a los 30.000 desaparecidos, a la que vinieron a inaugurarla madres y abuelas de Plaza de Mayo. Vino Tati Almeida por madres, Alba Lancilotto por abuelas, y después vinieron un conjunto de militantes de derechos humanos que la acompañaban a ellas en la combi que las traía para el acto del 24 de marzo del 2005, y este acto acá se hizo el 23 de marzo, el día antes. Fue fiesta, fuego, payaso, una cosa inolvidable. Ese día que vinieron las madres, muy amigas del presidente de la Nación de ese momento, que llevaron la documentación de esto y agilizaron allá el trámite. De modo que en julio del 2005, la presidenta del Banco Nación en ese momento, Angelisa Micheli, crea una figura que se llama fideicomiso, que significa, digamos, que los bienes de banco que están en peligro de fundirse, en ese momento el Suquía, el Bicel y el Versa,
podían pasar sus activos, es decir, la parte que servía, a bancos que lo quisieran absorber, comprar. En este caso, los activos, los bienes positivos del Suquía pasaban al macro, al nuevo banco, digamos que el macro se hizo con pedazos de distintos bancos. Y este bien queda por fuera de esa negociación, de modo que en julio de 2005, en un acto que es la última acción que se hace ahí en la 5 esquinas, donde estaba el edificio donde funcionaba el Banco del Suquía, ese mismo gerente que nos echó y nos impidió entrar es el que nos abre la puerta a nosotros y a 70, 80 personas más que íbamos de distintas organizaciones e instituciones que habían apoyado durante ese año y medio la toma. Es decir, habían apoyado un acto ilegal, pero no ilegítimo. Y esa situación, digamos, fue de enorme importancia. Es un fenómeno en la Argentina. Nosotros hemos aparecido en noticieros nacionales, digamos, como un hecho. Tiene que ver con el contexto, ¿no? Y eso no lo podríamos hacer. Todo siempre tiene que ver con el contexto. El Che Guevara pudo hacer lo que hizo porque había un contexto mundial. Los hippies, Vietnam le ganaba a Norteamérica la guerra, el poder negro, digamos, con Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King era otra cosa, los Beatles mostraban un nuevo fenómeno en la música, el arte, la cultura. Es decir, siempre el contexto. En ese contexto el Che pudo hacer lo que hizo. En ese contexto nosotros pudimos hacer eso. Una situación favorable de país, que por supuesto no podríamos, imaginémonos hoy tomar una casa, lo que sería con, no sé, todas las represiones que hay y cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que de algún modo marca o un perfil, dejo una marca en esa biblioteca que tiene ese nacimiento, que se da por esa gente, que después empieza a hacer otra cosa. Hoy ya tenemos otro, es otro universo, pero el nacimiento tiene esa marca, tiene esa. Así que, bueno, venimos de ahí, y ahí va. Entonces había un pibe acá a la vuelta que era electricista, y que por supuesto participó de todas las movidas, que se por supuesto tocaba sin luz. Entonces, ese mismo día que empezamos la biblioteca no puede funcionar sin luz. Le dijimos, che, ¿te animás? Sí, yo sé cómo se cuelga uno de la luz. Así que el tipo subía al techo allá, buscaba una escalera y pelaba los cables y trabajaba con electricidad, peligro, etc. Hay que saber hacerlo. Y el tipo nos daba luz. En el proceso de toma del edificio de 1 año y medio, Edersa, que era la empresa, no Enersa, como llamamos, Edersa, nos desconectó 17 veces, están contadas, con fecha y todo. Y nosotros nos colgamos 18, ¿no? Claro, sí, iban por las filas, ya el flaco venía al lado de nuevo, ¿viste? Ponía los carros. Lo que sí mostrábamos con este era un alto de resistencia, queríamos ser una. Y acá asociábamos gente, hacíamos cosas. De hecho, vinieron madre y abuelo con el edificio derrumbado. Bueno, cambiamos, por supuesto, por estar en el estudio donde hicimos algo. El fondo estaba vacío, no estaba el quincho. Así que todo eso, digamos, se hizo en ese año y medio. Por supuesto, cuando escribimos la casa empezamos a generar cosas y bueno, ha habido un montón de cosas positivas. Acá en el año 2008 recibimos de una fundación catalana 10.000 euros, que fue lo que permitió acomodar la estructura del edificio, avanzar y después la gente, digamos, la comunidad ha apoyado siempre esto, y la biblioteca ha tenido también siempre gestiones muy jugadas, muy polenta, de gente que no se queda en el límite de lo que administrativamente se puede llegar a hacer por una institución, sino que intenta soñar y avanzar a otras cosas, como esto que vimos, digamos, ¿no? Es decir, si en un barrio los gurises tengan la posibilidad de audiovisuales con un contenido, una mirada, una cosa de futuro, digamos, ¿no? Es un tema. Bueno, eso lo permite justamente el trabajo en libertad